Bueno, esto es un tema tremendamente complejo que vive una vez más la zona sur del país. 30 millones de salmones muertos y unos 200 millones de dólares en pérdidas. Son los estragos que está generando la crisis ambiental en el sur de Chile, golpeando con mucha fuerza y, como le decía una vez más, a la industria salmonera. El periodista Alipio Vera llegó hasta la zona y en exclusiva ingresó a las faenas, donde se intenta rescatar algunos peces y levantar de nuevo esta importante actividad económica y productiva en el sur de nuestro país. Un reportaje especial desde la zona de la emergencia. Basta con salir de Puerto Montt, la capital regional de los lagos, para ingresar al seno de Reloncaví y encontrarse con la realidad que afecta hoy a la industria salmonera a causa de la proliferación de microalgas que están matando a los peces. ...40 centros de cultivo acusan mortalidad, principalmente de salmón atlántico. En la mayoría de los casos significa pérdida total de salmones. El problema se origina en la proliferación de dos tipos de algas. Chatonella se llama una y la otra Leptus cylindrus danicus. ¿Qué es lo que ocurre? Los peces, al filtrar el agua, ingieren esas algas que se van alojando en las branquias y con ello se producen graves problemas respiratorios en los salmones y finalmente la muerte. Desde el aire es posible distinguir las enormes manchas de color café que están cubriendo el seno de Reloncaví o que avanzan hacia Chiloé. En este caso, cerca de Kemchi, claramente alcanzamos a ver el agua teñida por una columna de las mortíferas algas microscópicas. Estamos hablando de niveles de chatonella nunca antes vistos de la microalga. Estamos hablando de 3.500 células por ml. Estas células, para que dimensionemos la magnitud del problema, la literatura indica que son de 10 células por ml, ya son tóxicas. Los niveles que estamos encontrando son de 200, 500, 1000, 3500, incluso tengo reportes de otras empresas que hablan de 22.000 células por ml. Y este es el resultado. Sobre 30 millones de peces muertos en las jaulas, cuando faltaba apenas un semestre para la cosecha. Estas escenas corresponden a la extracción de peces muertos en el centro de cultivos Capera, ubicado en el límite de las comunas de Puerto Montt y Calbuco, acá en la 10ª región. En este lugar funcionaban, tendríamos que decir, 30 jaulas con 40.000 peces cada una. El jefe del centro, don Patricio Quelimpane, nos va a explicar cuántos realmente han logrado salvar. Bueno, acá hasta el día de hoy, digamos, ya tenemos bordeando y un poquito más del 90% del centro perdido. O sea que había casi 1.200.000 peces. Correcto, 1.200.000 unidades. Y no han salvado prácticamente nada. Prácticamente el centro está perdido. Estas escenas reflejan lo que está ocurriendo en los sitios afectados. En algunos, decenas de buzos deben recoger a mano los peces muertos para meterlos en bolsas de polietileno y llevarlos después a industrias harineras o a vertederos. En otros lugares se recurre a grandes barcos pesqueros para proceder a la extracción de la masa inerte. Un dramático ejemplo captamos en Huenquillahue. Aquí, el pesquero de alta mar Bichuquén 2 carga hasta 400.000 peces en cada viaje y ya entera su tercera vuelta. Previamente, utilizando un pequeño robot submarino, se comprueba que en estas jaulas no ha sobrevivido ni un solo salmón. El colapso total se produce de un día para otro.
Mientras se mantengan las actuales condiciones atmosféricas con sol y altas temperaturas en el mar, la situación sigue latente, a juicio de Víctor Hugo Pucci, antiguo líder de este sector industrial. Yo creo que se ha calmado. O sea, hace una semana, 2 semanas atrás, habían X número de centros afectados, subió al doble, pero el número de presencia de centros muertos ha disminuido, pero seguimos teniendo el riesgo latente, digamos, el alga, y eso es lo que nos obliga a estar permanentemente en alerta para escapar del riesgo. ¿A cuánto llega la mortalidad de salmones y las pérdidas para la industria? Las cifras que se estimaban son alrededor de 30 millones de peces muertos como consecuencia de la asfixia por el alga, y eso significa a valor contable alrededor de unos 200 millones de dólares de costo. Una decena de empresas afectadas acusan pérdidas que ya superan el 15% de la producción, según Salmon Chile, el ente gremial. Para enfrentar la situación, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Sernapesca, tramita con mayor fluidez las autorizaciones para cosecha adelantada, cuando ello es posible, traslado de peces vivos a otros centros y traslado de mortandad a industrias de harina de pescado y a vertederos. Sin embargo, todo este esfuerzo se acerca al colapso. La mayor dificultad sería cómo retirar tantos peces muertos. Claro, porque en la magnitud del evento, nunca visto a nivel mundial, ha generado de que muchos centros a la vez, no solamente de Aquachile, sino que de muchas empresas, sean en 3 o 4 días vistos toda su biomasa en el fondo de las redes. Nuestra propuesta, ya desde el primer día del evento, ha sido frente a la autoridad marítima y también Sernapesca poder disponer de esta mortalidad en alta mar. Chile tiene el acuerdo de Londres, el convenio de Londres, donde podemos activar ese mecanismo de un estado de excepción para poder evitar un colapso ambiental que va a tener un impacto posterior social en la región. Para evitar esos males, la autoridad sectorial, conforme a tratados internacionales, ordenó facilidades para trasladar peces muertos a más de 100 kilómetros de la costa. Mientras tanto, se cumple una sentencia popular. A río revuelto, ganancia de pescadores. En este caso, ganan gaviotas, lobos marinos y el martín pescador, que se aprovecha de las agallas flotantes. El drama productivo causado por el fenómeno natural tiene además otras aristas. En una industria que ocupa a 70.000 personas en forma directa e indirecta, los trabajadores comienzan a perder el sueño. Este centro queda prácticamente vacío una vez que saquen la mortalidad. ¿Y cuántas personas trabajan aquí? Este centro estaba operando alrededor de 12 personas, 10 a 12 personas. ¿Se quedan de brazos activas. cruzados? Después que pase esto, hasta el momento quedamos incluidos a la espera de que pase después que se limpie el centro y qué medidas se van a tomar. ¿Ya? El momento, como le digo, es bastante preocupante. La gente ya está preocupada, la gente ya está preguntando, ¿cierto? Claro. De qué pueda pasar a futuro. En algunas comunas de la región, como Calbuco, la mayor fuerza laboral la representa la industria salmonera. El alcalde, Rubén Cárdenas, ya está nervioso. Estamos muy preocupados que este tema, para que se resuelva rápido, ojalá que no exista el despido masivo de personas que al parecer podría ocurrir si esto se prolonga en el tiempo. Lo que está ocurriendo en lo inmediato, en el corto plazo, y va a seguir estando así, es que estamos en pleno empleo. O sea, la emergencia ha requerido el esfuerzo de mucha gente, ¿cierto? Hemos tenido que trabajar sábados, domingos, horas extraordinarias, y vamos a seguir haciéndolo por algún tiempo. ¿Por las pérdidas? Y en el futuro, digamos, allá por el segundo semestre, a partir de septiembre, nos va a faltar materia prima, que es la que murió, y va a haber menos procesos.
y por lo tanto va a haber un efecto en el empleo. ¿Y cómo lo vamos a mitigar, cierto? Es trasladando, engordando más los peces de invierno, anticipando los del próximo año, de forma de disminuir el efecto en las plantas y adicionalmente volver a hacer lo que hicimos históricamente con éxito en Chile, de hacer más valor agregado. No hemos pedido apoyo económico, lo que sí, frente a una emergencia, uno tiene que encontrar la colaboración del Estado y las comunidades para que uno pueda enfrentar la emergencia adecuadamente. Nada más que eso. Y eso significa que la regulación que se nos aplica en distintos órganos del gobierno, como medio ambiente, trabajo, Cernapesca, la Marina, todos debieran tratarnos como una situación de fuerza mayor para disminuir el impacto que tiene en la industria y en el empleo. Pese a la crisis, los industriales del salmón no ven tan negro el futuro. Nosotros trabajamos con 4.000 personas en nuestra compañía. Y cuando uno ve a la gente detrás de su empresa, de su empleo, con la fuerza que lo han hecho, es una tremenda gratificación. Y lo segundo, ¿cierto?, es de que vamos a tener cosas positivas en dos ámbitos. Seguramente la menor oferta de salmón de Chile en el mundo, sumado a la reducción también que está haciendo Noruega en términos de oferta mundial, va a tener un impacto positivo en los precios. Parte de la realidad de la industria salmonera, una actividad que comenzó a surgir hace apenas 30 años y que hoy en las regiones del sur representa una de las mayores fuentes laborales y de desarrollo.